En este vídeo vamos a descubrir cómo podemos curvar un haz de luz utilizando las leyes de la reflexión y refracción y algunos materiales simples. Necesitaremos tan solo una cubeta transparente, un puntero láser, agua y 1 kilogramo de azúcar. Para montar el experimento, primero vertemos 2 litros de agua en la cubeta. Después, echamos el azúcar y lo dejamos depositarse en el fondo. Debemos hacerlo de forma suave y sin remover el agua. Una vez hecho esto, esperaremos al menos 24 horas a que parte del azúcar se haya disuelto en el agua del fondo de la cubeta. Pasado este tiempo, apuntaremos con el láser encendido a uno de los extremos de la cubeta. La luz pasará a través y se curvará hacia abajo, a veces tanto que irá a parar al fondo. ¿Por qué ocurre esto? Podemos explicarlo de manera sencilla con las leyes de la refracción. Cuando la luz pasa de un medio a otro distinto, como por ejemplo de aire a agua, se desvía y lo hace de mayor o menor manera atendiendo a una propiedad de ese medio, el índice de refracción. Cuanto mayor sea la diferencia entre los índices de refracción de los dos medios, mayor será la desviación. Entre el aire y el agua, la frontera entre medios es muy fina, es el borde de la cubeta. Pero en el interior tenemos dos medios distintos, agua y agua con azúcar, y su frontera es muy difusa. A medida que nos acercamos al fondo, la concentración de azúcar es mayor, y resulta que cuanto más azúcar haya disuelto en el agua, mayor índice de refracción tiene. Podemos imaginar el interior de la cubeta como una pila de capas de agua con azúcar, cada cual con un índice distinto, y mayor según nos aproximamos al fondo. La luz del láser viaja a través del agua y se va desviando más y más al pasar por cada capa, hasta llegar al fondo. Como la refracción depende también del color o longitud de onda de la luz, láseres de distintos colores se desviarán también de manera diferente. Vemos que el azul cae antes que el verde y este lo hace antes que el rojo. Este fenómeno es también el que ocurre en los espejismos. La luz del cielo atraviesa capas de aire a distinta temperatura y por ello con distinto índice de refracción. En un día caluroso, el aire próximo al suelo está más caliente y provoca que la luz del sol se desvíe hacia arriba. De esta manera, a veces nos parece ver algo parecido a charcos en la carretera en los días de verano, que desaparecen al acercarnos. No son charcos, sino luz del cielo que se ha curvado de tal manera que engaña nuestros ojos. Esperamos que os haya gustado. No dudéis en comentar, darle a los pulgares hacia arriba y suscribiros para poder ver más vídeos sobre este. ¡Hasta luego!